versículo 35 al 39. Y me expresa un amén cuando lo tenga, por favor. Romanos 8. Dicen que los que no son rápidos con la Biblia es porque no la leen. Dicen. Romanos 8, 35 al 39 dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creen eso? Lo voy a invitar a orar, hermano, ahí donde está. Con reverencia, se lo pido con reverencia. Cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde está. Bendito Padre y Dios celestial, alabamos y glorificamos tu nombre, mi Dios, en esta noche. Tu pueblo se reúne, mi Dios. Invitados asistieron, mi Dios, a este lugar. Padre, rogando que todo lo que celebramos, mi Dios, en esta tu casa, Padre, pueda causar, mi Dios, un impacto profundo en el alma de cada persona de los que estamos acá. Mi Dios, conforme el propósito que has establecido, habla a cada vida y cada corazón en esta noche. Toma control, mi Dios, de todo lo que hagamos, Señor, de lo que ya hemos hecho. Mi Dios, y prepara para salvación a todos aquellos a los cuales, mi Dios, vistes desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, ahí donde está. Y solo le voy a pedir que en los próximos minutos trate de concentrarse. Si tiene un amigo al lado que mucho habla, tiene una esposa, un esposo, un novio, una novia que mucho le habla a la hora del mensaje, exhórtele ahí en privado y dígale: queremos escuchar los próximos minutos lo que expondremos de la palabra del Señor. Y a los padres que tienen niños, allá al fondo a la derecha tenemos un lugar para los niños pequeños, para que todos nos podamos aprovechar este momento. Hace unos días estaba buscando en internet una información. Me metí a un portal en internet que se llama Yahoo Respuestas, un lugar donde uno puede conseguir cierta información. Leí algo, leí una pregunta comentada también que me causó mucha impresión. Quiero compartirle lo que vi, lo que leí. Esta persona comienza haciendo una pregunta. Él dice: ¿cuándo se acabará la tontería esta del cristianismo? Él dice: normalmente las religiones de este tipo monoteísta no duran más de 3000 años. Antes de Jesús ya hubo otras personas, ya hubieron otras personas que predicaron lo mismo. Si esta religión del cristianismo dura 200 años más, sería un gran error, algo antinatural, un atentado en contra de la evolución. Sí, Jesús fue simplemente un pobre hombre imitador de otro, que solo quería hacer el bien y que al cabo de cientos de años se malinterpretó su mensaje y se manipuló. O también es posible que el propio personaje tuviera paranoias y enfermedades mentales. ¿Cómo es posible
que 2000 años después haya gente que siga creyendo en semejante barbaridad del cristianismo. A mí me parece una locura absoluta. Es como creer que las ranas y los sapos son los dioses de la tierra y adorarle. Hubo alguien que le comentó ahí, le secundó y le dijo: tranquilo, que ya pronto se acaban los fieles. Están disminuyendo a pasos agigantados. La gente cada vez cree menos en Dios y muchos menos en la iglesia, por lo que ya no le falta mucho tiempo para que se acabe. ¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo dejará de existir algún día? ¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo en algún momento desaparecerá? Y usted me dice, bueno, ese es el comentario, me dirá usted, de un simple hombre. ¿Quién le va a poner atención a un simple hombre? Yo no sé cuántos de ustedes han visto o conocieron o vieron en televisión un hombre que se llamó John Lennon. Él era parte de una banda musical llamada Los Beatles. En una entrevista que le hicieron a este hombre famoso, le preguntaron sobre qué opinaba él sobre las religiones. Específicamente, él habló sobre el cristianismo y dijo lo siguiente: el cristianismo desaparecerá, se desvanecerá. No necesito discutir sobre eso, sé que tengo la razón. Hoy nosotros somos más populares que Jesús. Y si usted es observador de la historia, se va a dar cuenta que a lo largo de toda la historia, siempre el enemigo con sus empresas ha procurado desaparecer, exterminar, terminar con la idea del cristianismo. Estaba recién nacido Jesús y ya había un plan premeditado para matarle. Lo hemos leído en Mateo 2:13. En Mateo 2:13, si lo corrobora ahí en su Biblia, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Imagínense, era el señor infante, estaba recién nacido y ya estaba Herodes el Grande en ese tiempo, mandando a cientos de soldados a buscar al niño Jesús para matarlo. De seguro el enemigo pensó en algún momento: si matamos al niño, no habrá cristianismo, se terminará este asunto. Pero la Biblia enseña que ya Dios se había anticipado a esto, había avisado a José y lograron escapar de esta matanza. Tiempo después que Jesús ya tenía tiempo de estar predicando la palabra, 3 años después, la Biblia dice que los escribas, los fariseos, ellos se presentaron, hicieron una reunión. En Mateo capítulo 26, versículo 3, ya estaban pensando ellos, ya habían decidido ellos en matar a Jesús. Si usted lee ahí en Mateo, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. De seguro el enemigo pensó: bueno, no lo matamos cuando era un recién nacido, lo podemos matar todavía, ahorita que está de grande, para que esto no se propague, para que esta idea del cristianismo se termine. Y de seguro ellos, cuando vieron a Jesús en la cruz, después que lo hubieron humillado, después que ellos mismos se cercioraron que lo mataron y lo metieron en una cueva, ellos dijeron: victoria, le hemos matado, ahí está crucificado como un ladrón, como un delincuente. ¿Quién va a creer en este hombre? Si todo el pueblo gritó a una sola voz: crucifíquenle, mátenlo. Y los fariseos dijeron: se terminó.
Es interesante lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿sabe? Jesús sabía que iba a ser entregado, sabía que iba a morir, sabía que se iba a apartar de sus discípulos. Y en un momento que Él está reunido con sus discípulos, Él les dice algo a sus discípulos. Eso lo ve en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 15 en adelante. Mire, preste atención. Jesús dice, si me aman, le dijo Jesús a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya había Él previsto que en el momento que Él no iba a estar, hablaba del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Rogaré al Padre para que el Espíritu de verdad venga a ustedes. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve, no lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y más adelante dice, todavía un poco de tiempo. Oiga bien, todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Cuántos creen eso? Y Jesús dice, yo me voy a ir, el mundo no me va a ver. En otra parte de la Escritura Jesús les dice, ustedes van a llorar, se van a lamentar. Otros dijeron, Señor, ¿a dónde vas? De seguro tal vez los discípulos dijeron, si Jesús se va, ¿qué será de nosotros? ¿Qué seguiremos? Pero el Señor ya sabía esto. Sabía que la tristeza lo iba a embargar, pero Él habla con ellos y le da una de las promesas más maravillosas que el cristiano tiene. Le habla del Espíritu Santo. Pero si usted fue buen lector, se va a dar cuenta que Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Primero, mis mandamientos, mis palabras, guárdenla en sus corazones, atesórenla en cada uno de ustedes. Si ustedes hacen esto, yo rogaré al Padre y el Padre les enviará otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes, morará con ustedes. El mundo no lo puede ver, no lo conoce. Y ciertamente a mí ustedes no me verán. Pero cuando venga el Espíritu Santo me van a ver. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y Jesús prácticamente les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La maravillosa promesa del Espíritu Santo para el cristiano. Las palabras de Dios en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que una de las obras del Espíritu Santo es traer a nuestra vida, a nuestra memoria, todas las palabras que hemos escuchado de Dios. Esas palabras que testifiquen en nuestra vida. Él les dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. ¿Y qué sucedió? Jesús murió. Los discípulos todavía estaban un poco desconcertados, ¿sabe? Si usted lee, estaban un poco desconcertados, pero el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre esas 120 personas en ese lugar, dice que Pedro se levantó y ante una multitud dio un mensaje tan poderoso que 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. 3,000 personas en un primer discurso. Todas las palabras, la elocuencia del Evangelio vino en ese hombre. Dice la Biblia que los discípulos comenzaron a hacer señales y prodigios. Comenzaron a predicar la palabra a diestra y siniestra. Muchas personas obedecían, muchas personas creían. Dice la Biblia, inclusive en los primeros capítulos, que todos los que habían creído tenían todas las cosas en común, comían juntos, celebraban, compartían sus bienes. Era un gozo. Parece que la Biblia se termina en los primeros capítulos. Pero óigame, recuerde que el diablo y sus empresas buscan todavía cómo exterminar el cristianismo, cómo extinguir
el Evangelio. Y si al Señor Jesús lo buscaban desde que era un niño para matarlo, lo buscaron cuando era ya un adulto, y los discípulos comenzaron a predicar en el nombre de Jesús, el diablo no se quedó de brazos cruzados. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 8, comenzó la persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No, le voy a decir algo, cuando alguien decide abrir su boca para predicar las palabras de Jesús, cuando alguien decide ser luz en este mundo, cuando alguien decide ser la sal de este mundo, cuando alguien decide vivir las palabras de Jesús, usted se va a constituir enemigo de este mundo. Usted va a pasar a la lista del infierno como los más buscados. Pero no hay necesidad, dice el diablo. No importa que venga a la iglesia. Si en su trabajo o en su casa se comporta igual, no importa que cargue la Biblia. Si nunca la vive, no importa. Está bien así como está. No es un problema para el mundo. No es un problema para el enemigo. Porque no hace nada, es un cristiano tranquilo. Es que no le habla a nadie de la palabra en su trabajo. Él es tranquilo. No es que no vive como cristiano. Entonces no hay problema. Pero cuando alguien decide caminar por lo que la Escritura dice, comenzar a predicar a Jesucristo, ahí sí los indicadores del infierno se encienden. Y usted va a comenzar a vivir lo que Jesús dijo, que el mundo lo aborrezca. Hechos 4:17. Y esta persecución estaba detrás de los mismos religiosos, los mismos ancianos del pueblo, los escribas, los fariseos. Hechos 4:17, agarran a Pedro y a Juan. Y cuando los agarran, sin embargo, para que no se divulgue, dijeron los perseguidores, más entre el pueblo, amenacemos a estos hombres para que dejen de hablar, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Usted sabe que las autoridades del pueblo llegaran y los amenazaran a los discípulos y dijeron: si ustedes vuelven a predicar, si ustedes vuelven a enseñar en el nombre de Jesús, se van a meter en serios problemas con nosotros, que somos la autoridad. Maravillosas las palabras de Pedro. Maravillosas las palabras de Pedro. Versículo 19, no lo tenemos ahí, pero escuche. Pedro dijo: juzguen ustedes si es justo, les dijo Pedro. Si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y se fueron. Y se fueron no intimidados, porque son pocos los cristianos que tienen convicción. Son pocos los cristianos que saben en lo que han creído. Pablo decía: yo sé en quién he creído. Más adelante en el capítulo 5, versículo 28. Hechos 5:28, lo vuelven a agarrar. Lo llevan otra vez ante el concilio y le dicen: no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No les mandamos, no les dijimos que no predicaran en ese nombre. En el versículo 40 dice que los llamaron y los azotaron, los volvieron a intimidar, que lo iban a poner en la cárcel esta vez si volvían a predicar en el nombre de Jesús. Y dice que los apóstoles Pedro y Juan salieron gozosos, recién latigados ellos y amenazados, salieron gozosos.
por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Gloria a Dios. No les pesó los latigazos, ellos estaban gozosos. Dice, por primera vez estamos sufriendo por causa del nombre, de predicar a Jesucristo. Y yo le aseguro, vuelvo al inframundo, y allá en las oficinas del enemigo se decían, no se puede, son 12 hombres y han llenado a Jerusalén con el mensaje de Jesucristo. Han trastornado a todo un pueblo, han predicado la palabra. No les importa si los latigamos, no les importa si los echamos presos. ¿Qué le podemos decir a estos discípulos para que dejen de predicar, para que dejen de hacer lo que están haciendo? Pero mueren los discípulos, como todo hombre, y se levantan otros que habían escuchado el mensaje de Dios y comienzan a predicar. Vi una imagen que me gustó en Facebook que dice, antes eran 12, dice, refiriéndose a los 12 discípulos, ahora somos millones. Y eran miles de personas que se habían vuelto a Jesucristo. Entonces el enemigo activó una de las fuerzas más temibles en esos tiempos, los emperadores romanos. Y dice la historia secular, porque la Biblia ya no lo tenemos hasta ahí, pero la historia secular, si usted quiere investigarlo, 12 emperadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, emprendieron 10 grandes persecuciones en contra de los cristianos en ese tiempo. Los romanos decretaron que era ilegal el cristianismo. Esto ocurrió desde el año 64 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. 2 siglos y medio de persecución. Miles de personas fueron asesinadas. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad. Hay un libro que se llama el libro de los mártires. Y dice la Biblia que construyeron el Coliseo romano y ahí tiraban a los cristianos, soltaban a las fieras para que fueran devoradas, hombres, mujeres y niños. Los quemaban vivos, los crucificaban, los echaban en aceite hirviendo, les cortaban sus manos para que no leyeran la Biblia. Y era increíble, oiga bien, les estaban encendiendo el fuego para quemarlos vivos y ellos estaban cantando a Dios. Soltaban a las fieras y ellos estaban en grupo orando al Señor, diciendo, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Los emperadores les decían, si ustedes niegan a Jesús, si ustedes reniegan de Jesucristo, si ustedes se postran ante el César, ustedes quedan exonerados. Nieguen a Jesús y quedarán exonerados. La historia no dice que haya habido alguno que haya negado a Jesucristo. Estaban dispuestos a morir, a dar su vida por causa de lo que ellos habían creído. Cito las palabras de uno de nuestros predicadores hace varios sábados atrás. Él dijo, ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Muere aquel que está dispuesto a morir por una verdad. ¿Es Jesucristo una verdad en su vida? ¿Está dispuesto a darlo todo por él? Y luego de esta gran persecución, no lograron extinguir el cristianismo. Más bien, ¿qué cree que pasó? En el 320 después de Cristo, uno de los emperadores romanos llamado Constantino se volvió cristiano. Y ya pasó a ser Roma. La que perseguía vino a ser un estado cristiano. Entre comillas, hay otro tema ahí, pero... Y ya no había, en ese momento, todo habían obedecido a la fe. Y después de eso, la iglesia sigue sufriendo más persecución. Yo sé que algunos de ustedes saben de esto porque han leído, han investigado. La Santa Inquisición mató miles de personas. Porque prohibieron leer la Biblia solo se leía en latín, no se podía leer, la leían solamente los sacerdotes.
Porque la gente decía, no, eso, hay varias enseñanzas de la iglesia de esos tiempos que no, la iglesia católica que estaba en ese tiempo y decía, esto no es correcto. Enseñaban a las personas que podían pagar su salvación. Y todo aquel que venía y venía la palabra y decía, la palabra no dice eso, los mataban, igual los quemaban, igual los crucificaban. Y la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana que cree en Jesucristo, sufrió desde el 500 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo, otra persecución. Muchas personas murieron. Yo no sé si el diablo llegó a pensar en algún momento, ya falta un poco. En un tiempo la reina de Inglaterra dijo, vamos a limpiar toda nuestra nación de los cristianos. Que no existe, no haya ni uno. ¿Y qué pasa si hablamos de nuestra actualidad? Una ONG que se llama Puertas Abiertas publicó que en el 2015 unas 7.100 personas habían muerto por su fe cristiana. Unas 2.406 iglesias habían sido destruidas. Actualmente en países como Libia y Pakistán es prohibido ser cristiano. La situación se vuelve a veces hasta incontrolable. En Arabia Saudita hay castigo para todo aquel que se le encuentre leyendo la Biblia. Algunos de ustedes no van a tener problema con eso. En Nigeria, los musulmanes pagan $43 por cada cristiano asesinado. Pero en el 2012 fue la cifra más grande de cristianos asesinados por su fe, por no convertirse al Islam. Fueron más de 100,000 personas, y es que en este tiempo fue el año más fuerte del grupo terrorista ISIS. Y ello es, o te vuelves al Islam o te matamos. Y yo sé que la mayoría de los que están acá hemos visto en la televisión estas noticias. Cientos de cristianos muertos por causa de su fe. Personas que actualmente están presas, cumpliendo más de 10 años presas, como en Irán. Leía sobre un pastor que solo lo hallaron con la Biblia en la mano, lo condenaron a 10 años preso. Sin embargo, al igual que antes, al igual que ahora, no vemos nosotros que algunos de estos cristianos hayan retrocedido de su fe. No vemos que alguno haya negado a Jesús. Personas que realmente estaban convencidas de lo que habían creído. ¿Qué le haría retroceder a usted? Le pregunto. ¿Qué ha hecho retroceder a muchos que ya no vienen? Otros que están acá, pero puede ser sus últimos sábados en esta iglesia porque ya han pensado en irse. Porque ellos sienten que su fe no es como antes. Ya no sé, me siento igual. ¿Qué tendría que pasar en su vida para que usted niegue su fe? No la niegue ante un perseguidor, una presión. Muchos de nosotros nos vamos solos, negando nuestra fe. Volvemos a lo que éramos antes, a la fiesta, al vicio, a los caminos del viejo hombre. Volvemos a lo que éramos antes. Hemos abandonado la palabra de Dios. Muchos tienen tiempo que no meditan en las escrituras. Están acá por costumbre, porque les gusta la alabanza. Están acá porque mi novia viene acá, por eso yo estoy acá. Porque mi familia viene, yo también vengo. Dice una historia que ya la mayoría conoce. Estaba un predicador, iba a comenzar su mensaje y entró un hombre con una arma y comenzó a tirar balas y le dijo, el que quiera recibir una bala por Jesucristo, que se quede. Y toda la iglesia salió. El hombre se sentó y le dijo al predicador, puede comenzar su mensaje, los hipócritas ya se fueron.
¿Qué nos mueve a nosotros de nuestra fe? ¿En qué está fundada nuestra fe? ¿Saben qué debería estar fundada nuestra fe? Nuestra fe debería estar fundada en lo que hemos leído de las Escrituras. Mi fe tiene que estar puesta en lo que he escuchado de la palabra de Dios. Yo estoy aquí por lo que yo creo de la Biblia. Yo soy lo que soy y hago lo que hago por lo que he entendido de las Escrituras. Porque si usted pone su fe en emociones, ya ves que hay gente que quiere ir a la iglesia para sentir algo bonito. Quieren que le hable de tal manera que la piel se les erice y diga, ¡ay, qué poderoso! Ese sí tiene el Espíritu. Quieren llegar a ver cuánta gente cae del piso. Quieren que les diga algo de su vida que nadie sabe. Quieren basar su vida cristiana en emociones y no en lo que las Escrituras dicen. Si usted no lee la Biblia, déjeme decirle que su casa está edificada sobre la arena. Porque Jesús dijo, aquel que escucha mis palabras y las pone por obra, lo voy a comparar con aquel que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron tempestades y vinieron vientos y esa casa no se cayó porque está cimentada sobre la roca y la roca es su palabra. Y Jesús le dijo a Pedro, después que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo algo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esa declaración que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No importa quién se levante contra la iglesia. Podrán ser muchos, podrán ser pocos. Tal vez entre un hombre armado acá y tal vez muchos de nosotros salgamos. Y pocos estaremos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. El versículo lema de este concierto está en Mateo 24:35. Que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y sabe, en otra versión hermosa dice, el cielo y la tierra podrán dejar de existir, pero mis palabras nunca dejarán de cumplirse, dice el Señor. Quiero darle el último versículo para que mis hermanos músicos vayan pasando. Primera de Juan 5:4, y el que tiene su Biblia, lea por favor. Lea, llénese, lea. Busque una Biblia, lea las Escrituras, así como come, así como respira. Haga su vida de la palabra de Dios, de lo que ha leído de las Escrituras. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que tenemos nosotros en el mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En su palabra, no en hombres. Porque si usted sigue hombre, algún día no lo voy a ver acá, ni en ninguna iglesia. Nuestra fe está puesta en su palabra. ¿Quién es? Ahí lo dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo cree. Mi vida se basa en esa declaración. Se basa su vida en lo que la palabra de Dios dice. Voy a leerle uno de los últimos, o el último versículo, en Salmo 19. Lea la Biblia, porque la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Lea. Un cristiano que no lee, su casa está edificada sobre la arena. Lea y crea lo que lee. Salmo capítulo 19. Me dice amén cuando lo encuentre. Está. ¿Cuántos lo tienen? Con eso nos vamos. Salmo 19. Solo el salmista comprendía esto porque él lo vivía de esta manera. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ese es el concepto que David tenía de la palabra de Dios. Y muchos posiblemente están débiles y llevan una vida espiritual tan valiente. Muchos no saben lo que van a hacer. Mire, yo le invito, cuando llegue a su casa y esté solo y esté en su cuarto, abra las escrituras y diga: Señor, habla a tu siervo. Dime, mi Dios, palabras que son de vida eterna a mi vida. Señor, cambia mi realidad con una porción de tu palabra que es maravillosa. ¿Por qué razón el cristianismo nunca dejará de ser? Alguien le respondió a este muchacho de Yahoo Respuesta y le dijo: ¿quiere saber usted cuándo el cristianismo se acabará? Cuando Jesús venga, ahí se acabará, porque estaremos con nuestro Señor. Voy a invitarle que se ponga de pie ahí donde está, por favor. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, dijo el salmista. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios como su delicia? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios como el refrigerio en su vida? Ay, hermano, aquí no me gusta ir a la iglesia, porque cuando me subo al bus me da tantas vueltas, me da ganas de vomitar, y por eso dejé ir a la iglesia. Por eso no viene, hermano. ¿Qué tal que la amenacen con cárcel? Hay hermanas que yo no voy a la iglesia porque esa iglesia no tiene aire acondicionado, hermano, y yo sudo como llave. Cuando los cristianos de los primeros siglos perseguidos se reunían en las cuevas y cantaban. Hermano, es que en esa iglesia los hermanos dicen: faltan más instrumentos, queremos más coro. Y la gente del primer siglo cantaba sin ningún instrumento. Ay, cómo se saboreaba esa alabanza, cómo se gustaban esas canciones, porque no estaban por la emoción de algún instrumento. Cuán grande es nuestro Dios, amén. Cristianos verdaderos son aquellos que confían, su vida está confiando en la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a orar en esta noche y que se examine usted. ¿En dónde ha puesto usted su confianza? ¿En qué confía en esta vida? ¿Dónde está su sostén? ¿En qué se apoya? ¿Qué le ayuda a usted a seguir? ¿Qué? ¿Dónde está? Bendito Padre y Dios celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, agradecidos por tus palabras, mi Dios. El cristianismo nunca dejará de ser, mi Dios, porque hemos creído en lo que nos has dicho, mi Dios. Y mi fe, mi vida está puesto en eso, mi Dios, en tu palabra. Tu palabra que habla nuestra vida a todo. Mi Dios, y yo te quiero pedir por aquellos que confían, mi Dios. Confían, Padre, en ellos mismos. Cuando confiamos en nosotros mismos, Señor, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestro salario, confiamos en nuestra cuenta de ahorro, mi Dios. Confiamos en la familia, confiamos en todo menos en lo que tu palabra dice, Señor. Acá hay un pueblo reunido, mi Dios, que ha abandonado, mi Dios, la lectura, el escudriñar tu palabra a cada momento. Y yo, mi Dios, ruego por cada uno de los que estamos acá, para el que tenga un problema de matrimonio, vaya a la palabra de Dios. Es mi oración, Padre. Para el que tenga problema con sus hijos, que escudriñe las escrituras que ahí hablan de cómo educar a los hijos. El que tiene un problema sentimental, un problema de amistad, el que tenga un problema con su trabajo, la escritura habla. Dios habla a través de su palabra.
Es la respuesta a nuestras vidas, mi Dios. Los cielos y la tierra declaran la gloria del Señor. Cuán grande es Él. Bendito sea tu nombre, mi Dios, porque hemos creído en esa palabra maravillosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén.